Mario, la idea, el disparador para repasar hoy tenía que ver con, bueno, es algo que nos va a estar atravesando todo este año electoral, pero también que se cumplen los 40 años de la democracia acá en nuestro país y también cómo de alguna manera las democracias en, en el mundo van sufriendo distintos golpes y cómo van creciendo las extremas derechas, ¿no? Eh, y mientras tanto, pasan cosas, como por ejemplo en Cuba las últimas 2 semanas, si no me equivoco, hubo elecciones y muchas veces se habla de si hay elecciones, si no hay elecciones, si hay partido único. Y me parece interesante, por ahí había quedado pendiente de hace un par de meses, por ahí, dar cuenta de que en realidad el sistema electoral en Cuba es distinto incluso a lo que nos podemos imaginar los que estamos en otro tipo de democracias, ¿no? No sé si nos podés ampliar un poquito cómo es el sistema electoral y cuáles fueron los resultados que se fueron dando hace 2 semanas, si no me equivoco, ¿no? Sí, los estoy escuchando un poquito cortado, Bien. pero entendí. Bueno, sí, Cuba constitución en el año 1976. Bien, Sí, Te escuchamos. medio entrecortado, pero Estás con mala señal. sí, tal vez ahí, a ver. Ahí va mejor. Bueno, y cada 5 años hubo ahora el 26 de marzo. Bueno, se eligieron 470 diputados, como fue siempre del año 1976. Por supuesto que siempre hubo elecciones y bueno, con un sistema político electoral distinto a la mayoría de los países de Occidente, que también entre sí tienen sistemas distintos, ¿no? Se ujú. eligen algunos presidentes de manera directa, en otros indirecta, figuras de primer ministro. Bueno, Cuba básicamente un sistema político electoral con una gran representatividad tanto territorial, con las diferencias territoriales que tiene cada una de las provincias de Cuba, como con representación fundamentalmente de los movimientos sociales, ¿no? Los que se llaman aquí movimientos de masas, que son la Central de Trabajadores, la Federación Nacional de Mujeres, la representación de los estudiantes, la representación de los científicos, la representación del sector agrario, el sector industrial. Bueno, todas esas organizaciones tienen muy alta en el Parlamento de Cuba y bueno, la dirección, por supuesto, en política del Partido Comunista, pero el Partido Comunista tiene una representación minoritaria, siendo la mayoría canalizado como revolución nacional. En realidad es el acompañamiento a un nacionalismo elita, digamos, bueno, que no son comunistas y son revolucionarios, o sea, matices que en la mayoría de los países occidentales que se desconocen producto de la información que es histórica, que hoy recrudece, ¿no? Y el silenciamiento de la realidad que hay en el mundo y que se vive mucho en la China, ¿no? Ujú. Mario, te seguimos escuchando, pero como con cierta intermitencia, una lástima. Te estamos escuchando y la idea es seguir charlando. Me parece, recordame vos, porque en esto que decimos un sistema electoral distinto y con mayor representación, ¿era obligatorio o no obligatorio el voto en la isla? Y además con un 76% de voto positivo, ¿no? Un montón, estamos hablando de 3 cuartos de la población con posibilidad de voto. Y aparte nada, había como dentro del sistema electoral, si vos nos podés refrescar un poco, una votación gradual, si se puede decir, ¿no? Porque comienza en la manzana donde vive cada uno, cada una, y eso se va ampliando hasta llegar a los electores de la asamblea, ¿no? Claro, bueno, en Cuba lo importante es que el voto no es obligatorio.
Bien. Llegó a votar el 76%, que es prácticamente un nivel de abstención del 24%, que es casi la mitad de los donde el voto de Estados Unidos, que la abstención que llega a veces a más del 50%. Y la gran presentación social tiene que ver, claro, con que nace de manera directa desde abajo, desde los territorios, de los movimientos sociales, y luego, por supuesto, tiene formas indirectas hasta que llegan a la Asamblea Nacional y después la Asamblea Nacional, 170 diputados, eligen a su vez un estado de 11 miembros, los cuales eligen a su vez el presidente de la nación. El sistema cubano jamás fue presidencialista, su constitución es de 1976. Lo que pasa es que la figura de Fidel Castro, por supuesto, concentraba un liderazgo muy importante y empezó el mito de la dictadura cuando en realidad los teóricos de la democracia siempre nos han hablado el caso de Jacobo Rousseau, digamos que fue el máximo teórico de la democracia, que lo importante, además de los métodos, es el cumplimiento contrato de la sociedad, el gobierno del pueblo por el pueblo. Para llegar a diversos métodos. Lo importante es el cumplimiento del contrato social entre gobernantes y gobiernos, que en Cuba se cumplió muchísimo, pues podemos dar el último ejemplo de que fue la pandemia de una nación muy virtuosa entre el Estado y la sociedad, y los resultados son no solo las vacunas, sino muy pocos fallecidos con respecto a todo el mundo, muy pocos casos con respecto a todo el mundo. Bueno, lo que importa es el contrato social, y yo la otra vez comentaba en algún medio que gustó mucho esto de, bueno, ¿cómo es el apoyo en Cuba? Bueno, en muchos casos es un apoyo muy fuerte, muy explícito, muy militante, y en muchos casos es un apoyo con una comprensión de que enfrente está Estados Unidos, Cuba es un país que hace años que está en guerra Unidos, como lo muestra el cruel bloqueo. Hay una comprensión de que, bueno, las alternativas a veces tienen que ver con momentos de crisis económica, como se pasa hoy, pero bueno, le ha revolucionado mucho a su pueblo y de alguna manera comprende todo. O sea, hay una mayor comprensión de los fenómenos políticos, lo que es producto de una mayor educación y una mayor cultura. O sea, aquí es el saldo del plan de alfabetización de 1961 de Fidel Castro y la revolución, el resultado de la gran cultura política que tiene Cuba, ¿no? Mario, ¿cómo estás? Te escuchaba y pensaba en esta, decís, bueno, el apoyo también se da en la comprensión. Por ahí lo que más fácil llega, o lo que se viraliza, ¿no?, en tiempos de redes, tiene que ver precisamente con el descontento, con la cuestión económica. Estas, y pensando también en que estamos en un mundo con una parte en guerra, o por lo menos la más mediática, o la más de la que más se habla, que es la situación entre Rusia y Ucrania. Digamos, ¿qué apoyos tiene Cuba como para enfrentar esta crisis? O, digo, vos estás allá y cuáles son esas necesidades, ¿no? Porque también lo que uno por ahí recibe es una situación como de mucha gravedad, que, no sé, pasó el terremoto en Turquía, decís, bueno, Cuba mandó médicos a Turquía, o sea, digo, como que hay situaciones tan disímiles, como decir, bueno, si están en una crisis tan pasmosa o tan tremenda como la que algunas personas denuncian por YouTube, ¿cómo hacen para seguir mandando médicos ante una catástrofe? ¿Cómo hacen para seguir, bueno, hablamos de situaciones de hambre, ¿no? Digamos, si realmente esto es así, si no se cubren las necesidades básicas, bueno, por ahí vos que estás ahí nos podés dar como una información más certera. Sí, hoy es muy claro que en el mundo se vive, en China lo vive México, López Obrador lo dice siempre, el presidente, hay una falta de información, relatos parciales, o sea, en esto la frase es dato,
he leído en Infobae, en Clarín, y podemos hablar de otros medios, de España o de México, de donde sea, digamos. Cuba, históricamente, han dicho, que es una visa, no se entiende cómo tiene una esperanza de vida al nacer de 80 años. Esto se puede googlear, Orbor Data, El Mundo en Data, está ahí, 80 años, aumenta 0.3 cada año, Estados Unidos está en 79, la Argentina está en 76, lamentablemente. O sea, ¿cómo dan esos datos? Entonces, sin duda, atraviesa como el mundo una crisis económica, una inflación que no tenía de hace muchos años, los ingresos se han reducido, el turismo y el turismo está el 39% hoy de lo que fue el año 2019. Entonces, un país pobre, con pocos recursos, bloqueado, a pesar de eso, mantiene la igualdad social, mantiene la educación gratuita, universal, pública, mantiene la salud de igual manera, mantiene una igualdad social, no hay hambre, no hay desnutrición, hay carencias, muchos productos de bloqueo y muchas, por supuesto, dificultades económicas, hay un proceso de apertura lento que se inició hace años en la economía y que tiene todavía que rendir frutos, pero la comprensión es un punto, la confianza que Cuba, con tantas otras oportunidades, salió adelante del periodo especial, a pesar de las críticas internas, razonables, todo salió adelante después de la crisis de la Unión Soviética, y después lo que hay es que enfrente está algo peor, que esto es un poco también de debate en el sentido, digamos, vieron a las opciones ultraderecha, Milei y todo eso, bueno, la sociedad comprende que tiene que confiar en el gobierno, que es la única salida, porque enfrente está Estados Unidos. Bueno, eso hace que cualquier debate que uno hace en la calle, yo hablo mucho, y cuando les digo a veces que finalmente de conversar bien sobre cosas que están bien, que están mal, todo, digo, bueno, pero que si Estados Unidos invade Cuba o se hace dueña de Cuba o interviene en Cuba, esto Cuba pasa a ser, en un año pasa a ser aquí, y muchos me dicen que sí, es así. O sea, esto lo dice todo el mundo, ¿no? Cuba hay que compararla con lo que es hoy Centroamérica, Caribe, con lo que son algunos países de América Latina, Perú, Colombia, bueno, tantos países, tantas crisis, Ecuador, ¿no? Que es terrible, violencia, bueno, Cuba hay que compararla con todo eso, digamos. Y la gente comprende que la vida no es solo lo material, sino el acceso también a servicios públicos esenciales, que son públicos, gratuitos y universales en Cuba desde que nació la revolución. Y el acceso a la cultura también, bueno, y tantas cosas. Sí, personalmente, buen día. Me parece fascinante lo que contás y me llama muchísimo la atención. Yo, desde que empecé a investigar un poco sobre cómo era el régimen y demás en Cuba, la pregunta que me llevaba más es cómo se vive. Y una vez recuerdo que le pregunté a un profe de economía, ¿usted cree que se vive bien en Cuba? Bueno, nada, la respuesta era esto de que la gente por ahí que lo había vivido, que tenía gente por ahí más grande, bancaba mucho la revolución y demás, pero que los jóvenes por ahí se les complicaba un poco más debido al bloqueo y demás. Y también hoy en día, lo pienso también desde el lado de la pandemia y demás, y vos que estás ahí, ¿cómo crees que se vive? ¿Se vive bien en Cuba? Hay cosas que por ahí, bueno, como mencionabas, hay carencias y demás, pero ¿crees que es un sistema viable? Digamos, el sistema político. Sí, bueno, está siendo viable desde hace 63 años, prácticamente en guerra con los Estados Unidos. Uh-huh. O sea, ha sido viable porque sigue la confianza. Las protestas han sido una en el año 94, que fue la más fuerte, el maleconazo. Después hubo una en el 2020 que fue muy mínima. O sea que en ese sentido hay un acompañamiento. Es impensable en esto de dato mata relato. Nosotros podemos ir a los datos de la educación y la cultura en Cuba. Y es impensable. La dictadura
tanta educación y desde Argentina que hemos visto tener la dictadura de Paraguay, que además se votaba en el Paraguay de Stroessner. Digamos, sabemos lo que es el pueblo paraguayo y lo que es hace décadas y décadas y décadas. O sea, ninguna dictadura da educación, salud, una esperanza de vida de 80 años, cultura, como se da acá, la música, el ballet, los deportistas con éxito internacional. O sea, esos números que tiene Cuba son impensables, si no es una sociedad que tiene además un fuerte nacionalismo de hace 63 años. Cuba tiene claro que no quiere ser Miami, lo tiene absolutamente claro. Y la presión de Miami sobre los diversos gobiernos de los Estados Unidos, que son muchos cubanos americanos con muchísimo dinero, es muy fuerte. Entonces la mayoría del pueblo tiene primero muy claro lo que no quiere, y después tiene esperanza en que juntos, sociedad y gobierno, pueden salir adelante a partir de los problemas, y después eso se acompaña con formas de vida, ¿no? La forma de vida feliz, alegre de los cubanos y todo esto que acompaña. A veces se ríen de las dificultades, y después estas cosas de datos, también hay testimonios, digamos, podemos ir a los testimonios de muchos argentinos que han visitado Cuba, hasta podemos ir al extremo de Mirta Legrand, que estuvo en Cuba y llegó a la Argentina y dijo: yo no entiendo nada de política, cuando no hablaba de política hace como 30 o 40 años, pero vi un pueblo feliz. Y después, bueno, los grandes amigos de Cuba, Gabriel García Márquez, todo esto puede googlear, Gabriel García Márquez, Frei Beto, el teólogo brasileño tan reconocido. Bueno, las cosas, imaginemos que Gabriel García Márquez no podía mentir, o sea, Frei Beto no puede mentir, hay tantos amigos que tiene Cuba en el mundo y que pueden hablar sobre cómo se vive aquí, digamos. Y también pueden por supuesto, hay críticas, hay diferencias. No es una sociedad monolítica, es una sociedad muy libre, es una sociedad que ha logrado en el tema de los derechos civiles grandes avances. Todo lo que ha sido el avance del matrimonio igualitario, los derechos de la comunidad LGBTI, en un país machista como es Cuba, tradicionalmente patriarcal, ha sido a partir de una lucha, comprensión del gobierno de que tenía que incorporar todo eso. Entonces se hizo un referéndum y triunfó un código de familia que incorporó todos esos derechos. Entonces eso es una democracia, es un gobierno que comprende, a veces por ahí comprende tarde unos, a veces comprende en el momento adecuado, a veces se anticipa y logra una serie de cosas. Cuando Fidel Castro pensó en el tema de turismo y salud, cuando fundó los institutos científicos que dieron origen a las vacunas en el año 94, son testimonios de gente que estaba en ese momento y decía: este hombre está loco, porque invertir en un momento que era la crisis mayor económica de Cuba, invertir en la ciencia, parecía locos. Y después fue lo que salvó a Cuba, el aspecto científico, el aspecto de la salud, también de muchos ingresos, y ha estado Cuba en la pandemia en 46 países del mundo. Eso también se puede googlear, el libro El diario de Turín, de la presencia de médicos cubanos y enfermeros en la zona más rica casi del mundo, la Lombardía y el Piamonte italiano. Ahí se puede ver cómo un país, con las críticas que se le hace en Occidente, la desinformación, la falsa información, cómo puede tener esos médicos tan fabulosos que van en brigadas a países desarrollados. Y bueno, eso se puede googlear en Italia, cuál es la opinión de esos médicos cubanos, cómo se pueden formar ese tipo de personas en un país o que sea una dictadura o que viva en una pobreza terrible. No se entiende. Entonces, si existen algunos sectores de pobreza, es una pobreza digna. Aquí, a pesar del bloqueo, nos falta lo fundamental para vivir, subsistir y llevar adelante una vida digna. Mario, como siempre un gusto hablar con vos, pero como para ir cerrando, te estaba escuchando y venimos hablando de un montón de temas hoy y otros días. Me parece que otro día tenemos que ampliar bien lo que comentabas de qué trata el Código de Familia, pero estaba pensando en esto de los 40 años de la democracia y los desafíos que tienen las democracias, y estaba pensando en el lawfare, y quería preguntarte
una cuestión. Sabemos que las tres patas del lawfare son el Poder Judicial, la oposición política partidaria y los medios de comunicación. Dejamos así como el código familiar, dejamos el Poder Judicial para otro lado, pero te quería preguntar, como para ir cerrando, ¿existen medios de comunicación privados en Cuba? Nosotros, por ejemplo, no sabemos que existen youtubers, pero ¿qué otros medios de comunicación existen además de los estatales? Si existen. ¿Y cómo ha sido la campaña electoral? Si te podés resumir brevemente, si vos decías cada 5 años, pero también cada 5 años se da la elección para, no sé cómo se llaman allá, de gobernadores, intendentes, para los distintos distritos. Y supongo, por lo que decías también, que no debe estar abierta la participación a la mujer en política, ¿o sí? Medios y oposición. De las mujeres, bueno, ahí hay muchos datos que se pueden googlear, sobre el 55% de los 470 diputados son mujeres. Creo que el 25% tiene menos de 30 años. Después la representación diversa de raza negra, mulata, por ejemplo, que prácticamente es más del 50%. O sea, hay una representación de la diversidad muy clara. Y después, bueno, están las elecciones de asambleas municipales, o sea, de cada territorio, municipales y provinciales, en medio término, digamos, que bueno, tienen mucho poder para gobernar las provincias, o sea, son gobernadores con bastante poder, digamos. No hay un poder extremadamente centralizado. Uh-huh. Y después en el tema de los medios de comunicación, sí, hay medios de comunicación pequeños, digamos, de emprendimientos privados, pero en general las cadenas de comunicación forman parte del gobierno, porque, bueno, las iniciativas privadas de alta inversión hoy serían proclives directamente a los Estados Unidos. Este es el problema. Claro. Yo lo comentaba antes, digamos. Como hoy está pasando en muchos países. Hoy sabemos que en Argentina la CNN está copando prácticamente el mercado de radio en todas las provincias. Entonces, si eso se permitiera, ¿cuál lo considera como una injerencia externa, ¿no? Que otro país domine predominantemente los medios de comunicación de otro país. Claro. ¿No? Claro. Y entonces aquí no habría inversiones de otros, digamos, de otros países pequeños, o sea, entran, sí, por supuesto, las cadenas de comunicación internacionales. Uh-huh. Aquí se ve CNN, se ve Telesur, se ve RT mucho, se ven cadenas de Estados Unidos, digamos, porque aparte el acceso de la televisión es abierto, digamos. Y después el acceso a Internet está plenamente garantizado, o sea, el cubano tiene la información que proviene de YouTube, de todas las redes sociales, y bueno, que también son un tema de desinformación, ¿no? También son un problema. Uh-huh. Y bueno, con respecto a la Argentina, sí, yo soy, digamos, generación Malvinas, creí en la primavera democrática, pero bueno, las deudas de la democracia han sido importantes, lo podemos conversar en alguna otra oportunidad, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, Mario, sin nada más para continuar hoy, lo dejamos para la próxima y te agradecemos como siempre el contacto con nosotros. Perfecto, Diego, Elena, muchas gracias a ustedes, al equipo de la radio, un saludo desde La Habana y bueno, estamos en contacto cuando dispongan. Un gustazo, a la audiencia.